La noche cayó sobre el rancho pobre y la viuda Rosa miró su plato casi vacío. El silencio ocupaba la silla de enfrente, donde antes se sentaba su marido con olor a tierra. Guardó la mitad de su comida para mañana, sabiendo que no había más harina ni maíz. Cuando la noche se volvió más densa, 3 golpes temblorosos sonaron en la puerta de madera. Rosa abrió con miedo y vio a un desconocido empapado, hambriento, que susurró su nombre, aunque ella juraría que nunca lo había visto en vida. Dicen que en los pueblos pequeños todo se sabe, menos lo que pasa en el corazón de los que sufren en silencio. Rosa era una de esas personas que todos veían, pero que casi nadie miraba de verdad. La saludaban en la plaza, le compraban unas tortillas, le preguntaban por cortesía cómo estaba, y ella siempre respondía con la misma sonrisa cansada: «Ahí vamos, gracias a Dios». Nadie imaginaba cuántas noches había llorado sola, con la lámpara de petróleo como única testigo. Rosa era viuda desde hacía 3 años. Su esposo, Julián, había muerto en el campo, trabajando la tierra que no era suya, tratando de ganar lo justo para pagar deudas ajenas. El día que lo enterraron, ella sintió que no solo estaban bajando un cuerpo a la tierra, sino también sus sueños, sus planes y hasta la poca seguridad que tenía en la vida. Desde entonces, cada amanecer era una batalla silenciosa contra el miedo a no tener qué comer. Antes de comenzar, suscríbete y cuéntame desde qué país y ciudad nos estás viendo. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Vivía en una casita de adobe, con techo de lámina y tablas viejas, al borde de los sembradíos. No tenía hijos, ni hermanos cercanos, ni parientes que fueran a visitarla. Sus únicas compañías eran un radio viejo que a veces tomaba señal, un gallo flaco que nunca cantaba a tiempo y un pequeño altar con una vela que encendía cada noche, pidiéndole a Dios fuerzas para un día más. No pedía riquezas ni grandes cosas, pedía, sobre todo, no perder la fe. Pero incluso la fe, cuando se mezcla con el hambre y la soledad, parece desvanecerse como humo en el aire. Esa semana había sido especialmente dura. La harina se estaba terminando, el maíz ya no alcanzaba y el dinero que le debían no llegaba. Justo la tarde de aquella noche, Rosa había decidido ahorrar de la forma más dura, comer menos. Preparó un guiso muy sencillo, casi simbólico, y se sirvió apenas una porción. El resto lo guardó en una olla, pensando: esto es para mañana, por si no consigo nada más. Mientras comía despacio, recordó a su marido diciéndole: Dios nunca nos ha dejado solos, Rosa. Y por un instante cerró los ojos, como si quisiera escuchar esa voz una vez más. Sin embargo, el silencio fue la única respuesta. No había voces, ni milagros, ni señales visibles. Solo el viento colándose por las rendijas de la puerta y el crujir de la madera vieja. Rosa, resignada, llevó el plato al fregadero, limpió la mesa y se sentó junto a la ventana a mirar la oscuridad caer sobre los campos. El cielo estaba pesado, como si la noche también tuviera algo que guardar. En su interior, una pregunta se repetía sin descanso: ¿hasta cuándo, Señor? No lo decía en tono de reclamo, sino como quien está agotado y no sabe cuánto más podrá sostenerse. Había escuchado muchas historias de milagros en la vida de otros, pero en la suya los días se parecían demasiado unos a otros. Lucha, cansancio, cuentas, soledad, y sin embargo, esa noche no iba a ser igual. Algo que ella todavía no podía nombrar ya se estaba moviendo hacia su puerta. Cuando el reloj viejo marcó una hora incierta, el rancho entero parecía dormido. El gallo cabeceaba en un rincón, el viento se había calmado y hasta los grillos parecían guardar silencio. Rosa estaba a punto de acostarse cuando se escucharon 3 golpes en la puerta, secos, temblorosos,
como si la mano que llamaba estuviera cansada o herida. Ella se quedó inmóvil. A esas horas nadie visitaba a una viuda sola. El miedo subió por su garganta como un nudo. Pensó no contestar, fingir que no había nadie, pero los golpes se repitieron, esta vez más suaves, casi suplicantes. Y allí, antes de acercarse, una idea la atravesó de lado a lado. ¿Y si es alguien que necesita más que yo? Mientras caminaba hacia la puerta, con el corazón agitado, todavía no sabía que al otro lado no solo la esperaba un desconocido, sino una respuesta del cielo que cambiaría para siempre su vida. El día en que enterraron a Julián, el pueblo entero acompañó a Rosa hasta el panteón. Habían sombreros inclinados, pañuelos en las manos, rezos murmurados. Pero al cabo de unas semanas, cada quien siguió con su vida, y la tumba de Julián se quedó tan sola como la casa que habían construido juntos. Para muchos, la muerte era un evento. Para Rosa, se había convertido en una estación permanente. Al principio, ella todavía escuchaba su voz en los rincones. Al despertar, extendía la mano hacia su lado en la cama y al no encontrarlo, tardaba unos segundos en recordar que ya no estaba. A veces, mientras amasaba la masa para las tortillas, juraría sentir el peso de una mirada cariñosa detrás de ella, como cuando él se acercaba en silencio para abrazarla por la espalda. Pero eran solo recuerdos, sombras dulces y dolorosas que iban y venían como el humo del fogón. Con el tiempo, la gente dejó de preguntar cómo estaba. Algunos le ofrecieron trabajos pequeños, otros le daban algunas sobras de comida, pero nadie se detenía demasiado. Rosa aprendió a ser invisible. Su rutina se hizo simple: levantarse antes del amanecer, prender el fuego, preparar algo de comer si había, limpiar un poco y salir a ver si podía conseguir alguna tarea en las casas vecinas o en el campo. El dinero apenas alcanzaba, a veces ni eso, y aún así, algo dentro de ella se negaba a dejar de encender la vela cada noche. Era su pequeño acto de resistencia contra la desesperanza. Mientras haya una luz, aunque sea chiquita, no estoy completamente sola, se decía. Aquel día, el cielo había estado nublado desde la mañana. El aire era pesado y húmedo. Rosa sintió en el cuerpo el aviso de una tormenta, esa presión en las articulaciones que los viejos de pueblo conocen bien. No consiguió trabajo. Regresó al rancho con las manos vacías y el estómago sonando. Abrió la alacena. Un poco de harina, algunos frijoles, sal, nada más. Sus manos se movieron con cuidado, como si cada gramo de comida fuera sagrado. Preparó un pequeño guiso y mientras el olor llenaba la cocina, sintió un leve consuelo. Comió despacio, cortando trozos muy pequeños, como si así pudiera engañar al hambre. Después, con un suspiro, guardó la mitad. Esto es para mañana, Rosa. No sabes cómo va a amanecer el día, se dijo en voz baja. El sol se fue escondiendo detrás de los cerros, pintando el cielo de un naranja triste. Las sombras se alargaron, y el rancho comenzó a llenarse del sonido de la noche. En otras casas se escuchaban risas, radios encendidos, ollas hirviendo. En la suya, solo el fuego chisporroteando y el crujir de la madera vieja. Rosa se sentó junto a la ventana, tomando la taza con los restos de café frío, y miró hacia el camino de tierra que llevaba al pueblo. Casi nunca pasaba nadie a esas horas. Pensó en Julián, en cómo se reía fuerte, en cómo la hacía sentir protegida. Una punzada de dolor le atravesó el pecho. «Si estuvieras aquí no tendría tanto miedo», susurró sin darse cuenta de que lo decía en voz alta. Una brisa suave entró por la rendija, moviendo apenas la cortina. Fue un gesto mínimo, pero a ella se le erizó la piel. No supo por qué. Se levantó, apagó el fuego y se preparó para acostarse.
Entonces, los 3 golpes en la puerta rompieron la calma como un trueno. El primer golpe fue firme pero no violento. El segundo, más lento. El tercero, casi como un ruego. Rosa se quedó a medio paso, con el corazón retumbando en el pecho. Miró la vela encendida sobre el pequeño altar. «Señor», murmuró, «¿quién llamará a estas horas?». Su primer impulso fue no contestar. En el campo, la noche podía traer peligros, ladrones, borrachos, gente perdida, y ella, sola, sin nadie que la defendiera, era vulnerable. Pero algo en la forma de esos golpes la detuvo. No eran golpes de amenaza, sino de necesidad. Respiró hondo. Caminó despacio hacia la puerta, sintiendo cada crujido de las tablas bajo sus pies. «¿Quién es?», preguntó con la voz temblorosa. Silencio, solo el viento arañando las paredes. Estuvo a punto de regresar a su cuarto cuando escuchó una voz al otro lado, ronca, casi apagada. «Perdón, señora, tengo hambre». Ese «tengo hambre» se le clavó en el alma. Ella también tenía hambre, ella también tenía miedo, pero en ese instante recordó algo que solía decir Julián: «Es mejor acostarse con el estómago medio vacío que con el corazón endurecido». Rosa apoyó la mano en la tranca de la puerta. Su mente gritaba que no la abriera. Su corazón le pedía lo contrario, y en ese punto exacto, suspendida entre el miedo y la compasión, todavía no sabía que la decisión que estaba a punto de tomar abriría una puerta mucho más grande que la de su rancho. Rosa corrió la tranca de la puerta muy despacio, como si el tiempo se hubiera vuelto espeso. Cuando por fin la abrió, vio a un hombre de pie, empapado por una llovizna que ella ni siquiera había notado que había comenzado. Su ropa estaba sucia, sus sandalias rotas y sus manos temblaban. No se sabía si de frío o de debilidad. Lo que más la impactó, sin embargo, fueron sus ojos. No eran los ojos de un borracho ni de alguien furioso. Eran ojos cansados, pero limpios, como los de alguien que ha caminado mucho y ha visto demasiadas cosas. Había en ellos una mezcla extraña de dolor y paz. «Buenas noches», dijo el hombre, bajando la mirada con respeto. «Perdón por molestar. Solo quería saber si tiene un poco de comida, lo que sea». Rosa miró hacia la olla donde había guardado la mitad de su guiso. Sintió el estómago apretarse. Esa comida era lo único seguro que tenía para el día siguiente. Si la compartía, no sabía qué vendría después. Si no la compartía, dormiría con la conciencia pesada. «No tengo mucho», respondió con sinceridad. «Un bocado me basta», dijo el desconocido, sin mirarla directamente, como si no quisiera invadir el espacio de su mirada. Hubo un silencio corto, intenso. Se escuchaba la lluvia finita golpeando el techo de lámina. Parecía que el cielo mismo contenía la respiración. Rosa se hizo a un lado. «Pase», dijo por fin. «No es lugar para estar afuera con este frío». El hombre entró con pasos lentos, cuidando de no ensuciar más el suelo. Se sentó donde antes se sentaba Julián. Rosa sintió un vuelco en el pecho. Por un momento le molestó verlo ahí, ocupando el espacio que había pertenecido a su marido. Pero casi al mismo tiempo, una voz suave en su interior le dijo: «No es una invasión, es una oportunidad». Sirvió la comida en un plato sencillo y lo colocó frente al desconocido. El olor volvió a llenar el cuarto, y por un segundo, el hambre de Rosa se hizo más fuerte. Podría haber servido menos, podría haber guardado un poco más, pero algo la impulsó a poner una porción generosa, casi como si se la sirviera a sí misma. El hombre juntó las manos un segundo sobre el plato, en un gesto rápido, como quien agradece en silencio. «Dios se lo pague, señora», murmuró. Rosa se sentó al otro lado de la mesa sin saber bien qué hacer con las manos.
Lo observó comer despacio, sin ansiedad, saboreando cada bocado como si fuera un regalo. No devoraba, no se desesperaba. Parecía honrar la comida. ¿De dónde viene?, preguntó ella, más para romper el silencio que por curiosidad. De lejos, respondió él con una media sonrisa. Muy lejos. ¿Tiene familia? Más de la que usted imagina, dijo, y sus ojos brillaron de una forma extraña, como si hubiera dicho algo muy serio disfrazado de broma. Rosa frunció el ceño. No entendió del todo la respuesta, pero tampoco quiso incomodarlo. Él siguió comiendo en silencio. De vez en cuando levantaba la mirada y la observaba con atención, no como se mira a alguien por encima, sino como quien está viendo una historia entera detrás de un rostro. «Usted ha llorado mucho aquí», dijo de pronto sin aviso. A Rosa se le heló la sangre. «¿Cómo dice?» «En esta mesa», señaló con la mano. «Ha llorado sola muchas noches. Ha hablado con alguien que ya no está y ha encendido esa vela pidiéndole a Dios que no se olvide de usted». La viuda sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Esa información nadie la sabía. Nadie la había visto en esos momentos íntimos. Nadie, salvo Dios. «¿Quién es usted?», preguntó con la voz apenas audible. El hombre la miró con ternura, no con amenaza. «Solo alguien que pasa», respondió. «Pero Dios sí sabe quién es usted, Rosa». El sonido de su nombre en boca de él le provocó un escalofrío. Ella no se había presentado, no le había dicho cómo se llamaba. Yo no le dije mi nombre», balbuceó. Él bajó la mirada hacia el plato. «A veces el cielo nos conoce mejor que nosotros mismos», dijo, como si fuera la cosa más natural del mundo. Rosa se levantó de golpe, derribando sin querer la silla. «¿Quién lo mandó?», preguntó, con lágrimas empezando a asomar en sus ojos. «¿Quién le contó de mí?». El hombre levantó la vista. Esta vez sus ojos tenían un brillo diferente, profundo, casi imposible de sostener. «Rosa», dijo con suavidad, «hace mucho que alguien escucha sus oraciones». Y en ese momento, por primera vez en años, ella sintió que en esa casa tan pequeña había más de 2 personas presentes. La casa parecía haber cambiado de tamaño. Ya no era solo un espacio de adobe, lámina y madera. Se había transformado en una especie de cuarto sagrado, donde cada objeto parecía tener un significado nuevo. Rosa sentía que hasta el aire pesaba distinto, cargado de algo que no podía explicar. El desconocido terminó de comer y dejó el plato con cuidado, como si fuera algo valioso. No pidió más, no reclamó nada, solo se quedó mirando la vela encendida sobre el pequeño altar que Rosa tenía en un rincón junto a una foto de Julián. «Él era un buen hombre», dijo el visitante sin apartar los ojos de la foto. Rosa se acercó despacio. «¿Lo conoció?». El hombre negó suavemente con la cabeza. «Lo he visto donde de verdad importa», contestó. «En la memoria de Dios». Esa frase cayó sobre el corazón de Rosa como una lluvia tibia. Durante años había temido que la vida de su esposo se hubiera perdido en el olvido, como tantas personas pobres cuyos nombres nadie escribe en ninguna parte. La idea de que Dios lo recordara le parecía hermosa, pero ¿cómo podía hablar de eso un simple desconocido? «Usted dice cosas muy raras», admitió Rosa, cruzándose de brazos, tratando de protegerse con la razón. «Porque usted ha vivido cosas muy difíciles», respondió él, sin atacarla. «Y lo raro es que siga de pie». El silencio se instaló un instante. Afuera la lluvia golpeaba ahora con más fuerza el techo, pero dentro se sentía un abrigo extraño. Rosa lo miró con más atención. La ropa gastada, los pies cansados, las manos marcadas. Todo en él gritaba «caminante, pobre, forastero». Y sin embargo, había algo que no encajaba.
Sus ojos no eran los de alguien roto, eran los de alguien que sabe algo que los demás no saben. Esta no es la primera vez que usted comparte lo poco que tiene, continuó el hombre. Antes lo hacía con su marido, y antes de eso, con gente del pueblo. Ha dado comida, ha dado tiempo, ha dado escucha. Una vez incluso se quedó sin cenar para que una vecina pudiera alimentar a sus hijos. Rosa abrió la boca, sorprendida. Esa historia casi nadie la conocía. Yo no entiendo, dijo. ¿Quién le cuenta todo eso? El hombre ladeó la cabeza, como si estuviera esperando el momento justo para decir algo importante. A veces, empezó, las lágrimas que caen sobre una mesa son más fuertes que muchos gritos. Hay oraciones que no se hacen con palabras, Rosa, y esas son las que más rápido suben. Ella sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Recordó noches en las que se había quedado con la cara hundida entre las manos, sin fuerzas ni siquiera para hablar, y sin embargo sintiendo, muy en el fondo, que alguien la escuchaba. Yo pensé que Dios se había olvidado de mí, confesó con sinceridad, que mis rezos se perdían en el techo de lámina. El techo será de lámina, respondió el hombre, pero el cielo que la escucha no. Sus palabras no eran frases bonitas de consuelo barato. Había en su voz una certeza que desarmaba las defensas de Rosa. Se sentó nuevamente, esta vez más cerca del desconocido, como si quisiera verlo desde un ángulo diferente, como quien sospecha que hay un secreto detrás de una cortina. ¿Por qué vino aquí?, preguntó ella directo al corazón del asunto. El hombre sonrió, pero no respondió de inmediato. En ese momento, una ráfaga de viento entró por la ventana mal cerrada y la llama de la vela titiló con fuerza, sin llegar a apagarse. La luz bailó sobre el rostro del visitante, y por un segundo, el rostro pareció cambiar de forma, como si la luz le revelara rasgos que no habían estado allí antes. Una serenidad profunda, una especie de brillo que no venía de afuera. Rosa parpadeó, confundida. ¿Había sido su imaginación? El hombre fijó la vista en la llama. Vine porque alguien pidió ayuda, dijo al fin. Y porque, aunque usted no lo crea, su generosidad pesa mucho en el cielo. ¿Mi generosidad? Rosa soltó una pequeña risa incrédula. Si casi no tengo nada. Justo por eso, respondió él. Lo que se da desde la abundancia es bonito, pero lo que se da desde la necesidad, eso tiene un eco distinto allá arriba. Él levantó una mano y señaló, no el techo, sino más allá. Rosa se quedó callada, procesando cada palabra. Había escuchado sermones, consejos, frases hechas. Lo que este hombre decía, en cambio, le atravesaba la piel. No sabía si tenía miedo, consuelo o las dos cosas al mismo tiempo. ¿Y qué sabe usted de allá arriba?, se atrevió a preguntar mirándolo fijamente. El desconocido sostuvo su mirada sin huir. Había en sus ojos una profundidad antigua, algo que no encajaba con la apariencia de un simple vagabundo. Digamos, respondió con calma, que no soy tan ajeno a ese lugar como parece. En ese momento, un trueno sacudió la noche y la vela casi se apaga. Rosa instintivamente extendió la mano para proteger la llama. Cuando volvió a mirar al hombre, lo encontró observándola con una mezcla de ternura y respeto. «Usted protege la luz», dijo él. Aunque el viento la quiera apagar, y sin saber por qué, Rosa entendió que no hablaba solo de la vela. La lluvia continuó golpeando el techo, pero dentro de la casa el tiempo parecía haberse detenido. Las horas perdieron su forma. No eran ya las 11 de la noche, ni las 12, ni la 1. Solo había un antes y un después de esa conversación.
Rosa se levantó para recoger el plato y lavarlo, como si ese gesto cotidiano pudiera devolver algo de normalidad a la escena. Mientras fregaba en el pequeño fregadero, seguía pensando en todo lo que el hombre había dicho. Cada frase era como una piedra que caía en el pozo de su memoria, levantando recuerdos que creía enterrados. «Yo no sé por qué le cuento todo esto», dijo ella sin voltear. «No lo conozco y sin embargo siento como si lo conociera desde hace tiempo. Porque hay cosas que el alma reconoce antes que la mente», respondió él. «Y a veces la confianza es una respuesta a una presencia, no a una explicación». Rosa dejó el plato a un lado y se apoyó en la mesa, con las manos húmedas. «Hay días en que ya no podía más», confesó. «Me preguntaba si valía la pena seguir. Pensé cosas que no me enorgullecen, pero luego recordaba que si me iba, nadie encendería la vela». El hombre bajó la cabeza un momento, como si guardara luto por esas luchas internas que nadie había visto. Cada vez que estuvo a punto de rendirse, dijo, «No estaba sola». Ella giró, confundida. «¿Cómo que no estaba sola? Yo misma sentía el vacío». Él alzó lentamente la mirada. Rosa nunca sintió como si alguien la abrazara por dentro justo cuando estaba al borde. Nunca sintió una calma que no venía de ninguna parte. Ella pensó en varias noches, en una en particular cuando había llorado tanto que se quedó dormida sobre la mesa y despertó con una paz inexplicable, como si alguien hubiera velado su sueño. Sí, lo había sentido, pero siempre lo atribuyó al cansancio. «Pensé que era mi imaginación», admitió. «El cielo tiene maneras muy suaves de tocar a la gente», dijo el hombre. «Tan suaves que muchos creen que es imaginación». La vela volvió a titilar. Esta vez, la luz tomó un tono más dorado, más intenso. Rosa frunció el ceño. «No entiendo nada», murmuró. «Si Dios me veía, ¿por qué dejó que sufriera tanto?». El rostro del desconocido se llenó de una tristeza dulce, como la de alguien que comprende un dolor que no puede quitar, pero sí acompañar. «El sufrimiento no viene de Dios», dijo, «pero Él no desperdicia ninguna lágrima. Hay cosas que solo se aprenden en el valle, y aún allí, Él va delante». Rosa se acercó a la mesa. «Usted habla como si lo hubiera visto», dijo en voz baja. Entonces ocurrió algo que ella nunca olvidaría. El hombre se puso de pie, despacio. Sus manos, que antes parecían cansadas, ahora se movían con una firmeza extraña. Caminó hasta quedar frente al pequeño altar donde estaba la foto de Julián y la vela. Cerró los ojos un instante, como quien escucha algo en silencio, y luego se giró hacia ella. En ese preciso momento, un relámpago iluminó el cuarto. Por un segundo, la luz de afuera y la de la vela se unieron, y el cuerpo del desconocido pareció estar rodeado de un resplandor suave, no hiriente, como un contorno luminoso. No eran alucinaciones de cansancio. La luz parecía obedecerlo. Rosa dio un paso hacia atrás, con el corazón desbocado. «¿Quién es usted?», repitió, casi en un susurro. El hombre la miró con serenidad. «He caminado muchos pueblos», dijo. «He entrado en muchas casas, pero pocas veces he visto a alguien que, teniendo tan poco, se atreviera a compartir su plato». Se acercó un poco más. No imponía miedo, pero su presencia imponía respeto. «Fui enviado», continuó, «para recordarle algo que ella olvidó en medio del dolor, que el cielo no la ha dejado de mirar». Rosa sintió que las piernas le temblaban. «¿Enviado por quién?», preguntó, aunque una parte de ella ya sospechaba la respuesta. El hombre sonrió, y en esa sonrisa había una ternura que no era de este mundo. «Por aquel a quien usted le habla cada noche, aunque crea que nadie escucha», dijo. «Soy un mensajero, Rosa». La palabra quedó flotando en el aire. Mensajero. La viuda tragó saliva. «Está diciendo que...»
Él asintió lentamente. Sí, no soy solo un hombre cansado, soy un ángel encubierto. Y el cielo se acordó de su mesa. Rosa se llevó la mano a la boca, como si quisiera contener un grito que no sabía si era de miedo, de sorpresa o de alivio. La palabra ángel le parecía demasiado grande para esa casa tan pequeña. Había escuchado historias, había visto imágenes, pero nunca había imaginado que uno pudiera sentarse en su mesa, comer de su plato, mirar sus lágrimas tan de cerca. Eso no puede ser, dijo, dando un paso atrás. Los ángeles están en el cielo, no en ranchos pobres como este. El mensajero inclinó la cabeza con una compasión profunda. El cielo no es un lugar que esté lejos por distancia, respondió. A veces está más a un paso de la mesa donde alguien decide amar, aún con hambre. Rosa negó con la cabeza. Yo solo le di comida, dijo. No hice nada extraordinario. Para el mundo tal vez no, replicó el ángel, pero para Dios cada acto de bondad es un puente. Usted tendió uno, y él decidió cruzarlo. La viuda sintió que las lágrimas comenzaban a resbalar por sus mejillas, esta vez sin poder contenerlas. ¿Y por qué ahora?, preguntó. ¿Por qué no cuando Julián murió? ¿Por qué no cuando lloraba sin fuerzas? ¿Por qué hoy, cuando ya casi no tengo nada? El ángel dio unos pasos hasta quedar muy cerca de ella, pero sin tocarla. Porque hoy, aun con el plato casi vacío, seguía dispuesta a compartirlo, dijo. Y porque hay momentos en la vida en que el corazón está tan desnudo que puede escuchar lo que antes el ruido no dejaba oír. Rosa bajó la mirada. Se veía a sí misma, una mujer cansada, con manos agrietadas, con ropa gastada. No se sentía digna de nada sobrenatural. Yo no soy nadie, susurró. Para el mundo, quizá, respondió el mensajero. Para Dios, es la viuda que compartió su plato con un desconocido cuando nadie más veía. El cielo escribe esos gestos en un lugar donde no se borran. La vela seguía ardiendo, pero ahora su luz parecía más clara. Rosa se acercó a ella casi por reflejo, como buscando apoyo. ¿Entonces Dios sí me veía cuando lloraba aquí?, preguntó, tocando el borde de la mesa. Cada lágrima, aseguró el ángel. Ninguna fue desperdiciada. Muchas veces, cuando usted se dormía agotada, pensaba que se había quedado sola por completo, pero había brazos que la sostenían sin que usted los viera. Rosa recordó esa paz inesperada al despertar ciertas mañanas. ¿Eras tú?, preguntó, mirándolo con una mezcla de pudor y esperanza. Él sonrió. A veces, dijo. Otras veces, era simplemente el soplo del espíritu que la envolvía. No importa quién fue exactamente. Lo importante es que nunca estuvo abandonada. El corazón de la viuda comenzó a aflojarse, como si alguien hubiera deshecho un nudo muy viejo en su interior. ¿Y ahora qué pasará conmigo?, preguntó con la sencillez de una niña. Ahora seguirá caminando, respondió el mensajero. La pobreza quizá no desaparezca de un día para otro, las dificultades seguirán, porque el mundo es como es, pero ya no caminará con la sensación de estar olvidada. El cielo y usted se han mirado a los ojos esta noche, eso nadie se lo quita. El ángel extendió la mano sobre la mesa sin tocar nada, y sin embargo, en ese instante, la llama de la vela se elevó un poco más, iluminando la foto de Julián. Él está bien, dijo, sin rodeos, mucho mejor de lo que usted puede imaginar, y agradece cada vez que usted resistió por los dos. Un sollozo se escapó del pecho de Rosa. Tenía tanto miedo de que su muerte no hubiera servido para nada, confesó, de que se hubiera perdido en la nada. Nadie se pierde en la nada cuando ha amado, aseguró el ángel. El amor es lo único que no se muere, por eso Dios lo toma tan en serio.
La casa se llenó de un silencio distinto, no pesado, sino suave. Rosa se sintió ligera por primera vez en años, no porque sus problemas materiales hubieran desaparecido, sino porque el peso del abandono se había levantado de su espalda. El mensajero miró hacia la puerta. «Es hora de que me vaya», dijo. El corazón de Rosa se apretó. «Pero, ¿volverás?». Él la miró con una ternura que parecía abrazarla desde adentro. «Yo, con este rostro, no lo sé», respondió. «Pero no me necesita a mí para saber que Dios está con usted. Cada vez que comparta su plato, cada vez que encienda esa vela, estará dejando una señal encendida para el cielo». Y el cielo responde. Rosa quiso decir muchas cosas, dar las gracias, pedirle que se quedara un poco más. Pero las palabras se le atoraron, solo logró balbucear. «No me olvides». El ángel negó con dulzura. «Es Dios quien nunca la olvida», dijo. «Yo solo soy uno de tantos mensajeros». Caminó hacia la puerta. Cuando la abrió, la lluvia había cesado. El cielo estaba despejado, sembrado de estrellas que brillaban con una claridad inusual. El aire estaba limpio, como si la tormenta hubiera lavado algo más que el polvo de la tierra. Rosa lo vio salir y quedarse un momento en el umbral, mirando el cielo. Una brisa suave entró a la casa, moviendo la llama de la vela sin apagarla. Por un segundo, la silueta del hombre se volvió casi transparente bajo la luz de las estrellas, como si no perteneciera del todo a este mundo. Parpadeó, y de pronto ya no estaba. No lo vio alejarse por el camino, no escuchó pasos, no hubo puerta cerrándose de nuevo. Simplemente dejó de estar allí. Rosa se quedó helada. Caminó hasta la entrada, miró a ambos lados. Nada. Solo el aroma a tierra mojada y el canto lejano de algún animal nocturno. Volvió la vista al interior de la casa. La vela seguía encendida, alta, firme, sin haberse consumido casi nada desde que la prendió horas atrás. Y sobre la mesa, junto a su plato, había algo que ella no había puesto, una pequeña pluma blanca, limpia, suave, que brillaba con la luz de la vela. La tomó entre sus dedos, temblando. En ese instante comprendió que no había sido un sueño, ni una ilusión, ni un consuelo inventado por su mente. La viuda que compartió su plato con un desconocido había descubierto al fin que era un ángel encubierto. Hay historias que parecen demasiado grandes para casas tan pequeñas. Uno pensaría que los milagros están reservados para templos enormes, ciudades importantes o personas con nombres que salen en los libros. Y sin embargo, el cielo tiene una costumbre extraña y maravillosa. Se inclina con especial cuidado sobre las mesas humildes, donde alguien decide amar aun cuando no le sobra nada. La historia de Rosa no es solo la historia de una viuda en un rancho perdido, es, de algún modo, la historia de todos los que han mirado un plato casi vacío y han sentido la tentación de cerrarse al mundo, de guardar lo poco que tienen, no solo de comida, sino de cariño, de paciencia, de tiempo, y aún así, en el borde del cansancio, se han atrevido a compartir un bocado, una escucha, un abrazo, una palabra de ánimo. Nadie vio ese gesto, nadie lo aplaudió, nadie lo subió a una red social, pero el cielo lo anotó con tinta que no se borra. Tal vez tú, que estás escuchando esto, también has sentido que tus oraciones rebotan en el techo, que hablas y la respuesta no llega, que tus lágrimas se mezclan con la almohada y el amanecer no trae grandes cambios. Tal vez has pensado, como Rosa, que Dios se olvidó de tu nombre, pero hay algo que esta historia nos susurra con una fuerza suave pero firme. No existe lágrima invisible cuando se derrama en silencio delante de Dios. Él no siempre responde con ángeles encubiertos sentados a nuestra mesa.
A veces responde con una fuerza inesperada para seguir, con una persona que llega en el momento justo, con una puerta que se abre cuando ya no esperábamos nada. Y, otras veces, responde simplemente con su presencia silenciosa, esa paz que no tiene lógica pero que sostiene. La viuda compartió su plato y descubrió que no estaba sola, no porque la pobreza desapareciera, sino porque se le reveló que, detrás de la escasez, había una mirada amorosa que no la soltaba. Ese es el milagro más profundo, saber que, aún en lo pequeño, aún en lo roto, aún en lo que no entendemos, hay un Dios que ve, que recuerda, que se mueve, que envía mensajeros cuando el corazón está a punto de apagarse. Si alguna vez te has sentido como ella, al borde, cansado, pensando que tu vida no tiene mucho peso en este mundo, recuerda esto: el cielo no mide como nosotros. No te pide banquetes, te pide platos compartidos. No te exige perfección, te invita a seguir encendiendo una pequeña vela de fe en medio de la noche. Porque a veces basta un plato ofrecido desde el corazón para que un ángel se siente a tu mesa. Y a veces basta una sola decisión de amor para que Dios te susurre, muy dentro del alma: nunca estuviste solo.